Hola, buenas noches. Arrancamos entonces clase. Vamos a esperar 5 minutos para conexión. Muchas gracias. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que se conecten tus compañeros, ¿vale? Ok, profe. Gracias. Vale, vamos a esperar hasta las 7:10 para arrancar. Muchas gracias. Hola Claudia, estamos esperando un momento mientras se conecten tus compañeros y arrancamos. Gracias.
Ah. Buenas noches, ¿cómo están? Espero no haberles compartido muy tarde, pero no me funcionaba la plataforma para conectarme. Me tardé un poco en configurarlo, pero bueno, no pasa nada. Creo que podemos resolverlo por aquí. De manera sencilla, nos vamos a dedicar hoy a trabajar y a centrarnos específicamente en lo que tienen que entregar y poder, digamos, entender muy bien lo que tenía que ver con la presentación de filtros en imágenes que vimos la clase anterior. Aunque fuimos muy específicos, no pudimos aplicar nada de esos filtros porque no lo hicimos, digamos, claramente, ¿cierto? La aplicación y la van a necesitar para la semana número 3 porque su entrega tiene que ver con esa entrega número 3. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Uy, profe, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Cómo te va? Bien, profe, es que el foro de la semana no está activo. A ver, verifico. Yo lo activé por la mañana. A ver si de pronto no quedó activo. Visión por computador. Semana número 2. Foro. No sé si les compartí mi pantalla. Espérenme, les comparto mi pantalla para que sepan lo que yo estoy viendo. ¿Listo? No, profe, sí, ya ahora sí lo puedo ver. No sé por qué no lo podía mirar. Sí. Entonces está. Y lo que hay que hacer básicamente es, aquí ya hay 3 réplicas. Tómense un momentico para poder hacer la respuesta, es relativamente sencilla. ¿Listo? Y que no se les vaya a pasar, ¿no? Ahorita les doy un tiempito para que lo respondan. Es relativamente sencillo. En realidad, después de haber hecho lo que hemos, o lo que tenemos, lo que ustedes tienen que hacer es opinar de manera directa lo que dice ahí y refutar o a colaborar o adicionar, ¿cierto? Algunas de las operaciones que están ahí. ¿Listo? Entonces, por aquí, por ejemplo, esta es una muy buena respuesta. Y yo la califico aquí. Miren, ojo con eso porque miren, si miren que aquí les aparece 37% ya. ¿Listo? Y si yo hago esto, yo tengo la posibilidad de mirar dónde está ese 37%. ¿Mm? Un segundo. Mírenlo. Y este es el documento en donde más hay información relacionada con lo que acaban de escribir. Obsérvenlo. Tengan muchísimo cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Por favor, para que lo miren. Bueno, entonces digamos que el foro ya está habilitado y a lo que nos dedicaremos hoy es a entender de manera perfecta cómo es que aplican estos filtros. ¿Cierto? Entonces nosotros indicábamos, hago una pequeña revisión de lo que hicimos la clase anterior, hacia el final, que los filtros en imágenes son números, filtros convolucionales que se encargan de aplicar el producto punto sobre un conjunto de datos. Y al aplicar este conjunto de datos con un valor de una matriz al que llamábamos kernel, y como es el producto punto, pues es multiplicación suma, ¿no? Posición a posición, de manera automática sufre una alteración esa imagen de lo que está sucediendo en nuestra imagen. La pregunta es, ¿y esos kernel qué? ¿De dónde salen esos kernel? Pues vamos a obligarlo a verlo un poquito hoy con más detenimiento. Entonces aquí ustedes encontraron algunos kernel, ahorita los vamos a aplicar de manera directa sobre nuestras imágenes, pero vamos a ver un poquito más de dónde o qué es lo que sucede con esos kernel. Vamos a aplicar este ahorita y lo vamos a manejar directamente ya con las librerías. Aquí estaba la base y eso era lo que habíamos visto en nuestra clase anterior. Entonces, ya viendo esa información, yo les dejé aquí en la parte final, ¿cierto? Una información sobre filtros que vamos a empezar a trabajar para que ustedes empiecen a observar qué ocurre con esos filtros de imágenes. Para poder hacer eso, voy a utilizar algunos filtros que están aquí dentro de este documento que encontré en internet con matrices de convolución. Digamos que intentar realizar, escoger una matriz o seleccionar unos números para colocar dentro de esa matriz del filtro no es tan aleatorio como parece. En realidad se utiliza técnicas matemáticas orientadas a la topología.
aquellos que son matemáticos aquí lo van a entender un poco. Entonces lo que intento es acotar mediante esos números que están ahí una normalización de los datos, evidentemente para que no se me salga del color. O sea, multiplico por un valor, pero divido sobre la suma de ellos para que se mantenga normalizado y poder utilizar los vecinos más cercanos. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo una matriz para enfocar, así esta tenga 5 por 5, recuerden que cuando yo elimino los ceros de su, no aporta ningún valor, entonces en realidad lo que yo voy a tener aquí es una matriz de 3 por 3, ¿cierto? En donde la información importante está entre el 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 5 y menos 1. Ustedes van a observar de manera automática que tengo 5, resto 4 y voy a poder acceder de manera automática a un número específico. Supongan que la imagen que nosotros queremos es esta que está aquí originalmente. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo esta posibilidad, lo que estoy haciendo es teniendo en cuenta... Hola John, ¿cómo estás? Si puedes cerrar tu micrófono, te agradecemos. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta es que si yo hiciese un promedio de los datos que están a mi alrededor, pues yo podría enfocar una determinada sección. También lo podría hacer desenfocando, miren. Entonces, la acción de colocar todos los vecinos lo que hace es colocar una suma y cambiar el color de lo que tengo en un píxel específico, haciendo que se provoque un desenfoque. Esos filtros digitales son muy comunes hoy en sus celulares. Algunos de ustedes los tienen, los han visto como filtros de trabajo para poder tomar fotos con retratos y demás de manera específica. Pero miren que son valores y que hace que uno piensa que es como al azar. Ahorita vamos a hacer una programación para que ustedes logren observar que evidentemente no están al azar. Y miren este. A esa imagen que tienen arriba, o similar a la que tienen arriba, supongan que ahora la vamos a multiplicar por un vecino cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo multiplico los valores, o muchos de sus valores, por más 1 y menos 1, en realidad le estoy aportando o le estoy quitando el vecino de la parte izquierda. Como la imagen es muy similar y yo le empiezo a quitar el vecino de la parte izquierda, unos valores o quedan blancos si su vecino es muy diferente, ¿cierto? O quedan negros si su vecino es muy igual. Y se utiliza para poder realzar bordes. Lo podría hacer por la parte derecha, ahorita lo vamos a poder detectar. Por ejemplo, detectar bordes. ¿Listo? Entonces, detectar bordes, lo que hago, miren que es una normalización, ¿lo observa? Sumo 4, los valores deberían sumar 4 y el resto 4, pero le doy la importancia al ítem central. ¿Listo? Entonces, recuerden que restar valores significa irme hacia lo negro. Aquí me voy a concentrar en sumar valores a los vecinos laterales y quitarle al píxel central. Y eso me permite detectar bordes. Ahorita los programamos para que ustedes se den cuenta y esto es de repujada. Y así existen tantos como ustedes quieran encontrar. Ya la literatura les permitirá realizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dentro del valor de filtros que ustedes quieren, pues vamos a utilizar la librería de OpenCV, ¿cierto? Y la librería NumPy para hacer operaciones específicas. Entonces arrancamos con nuestra librería OpenCV cargando la imagen de Messi. Recuerden que yo siempre hago lo mismo, ¿no? Me voy, descargo la librería, voy a descargar, ahorita la puedo cambiar, ¿cierto? Puedo cambiar la función o la imagen de Messi, ya la he descargado 2 veces, y aquí en la carpeta simplemente la subo, ¿cierto? Entonces cuando yo subo la de Messi, voy a subir la original, .jpg, pues yo puedo leerla de manera automática. Ahí voy a tener mi función de Messi. Entonces, es decir, cuando yo corro esto, él ya me la va a leer. Voy a definir una serie de kernels. Mire, entonces, este va a ser el kernel de medida suavizado. Este es el blur, ¿cierto? Como el borrón, podríamos decir, el que lo difumina, etcétera, etcétera. Aquí hay otro kernel laplaciano y los iré llamando de manera indicada. Entonces, utilizo la librería NumPy para generar una serie de números, ¿cierto? De unos. Aquí en la librería NumPy con one me genera una matriz de 3x3 de unos, ¿cierto? Y me la divide en 9 para normalizarla. Aquí no hay necesidad de normalizar porque es un muy resto, ¿cierto? Y creo un array de 3x3, donde fila 1, fila 2, fila 3. El otro, otra vez lo creo de 3x3, obsérvenlo. Con números específicos que voy a utilizar para aplicar a la función de Messi o a la imagen de Messi. ¿Cuál es la imagen de Messi? Pues la imagen de Messi lo único que yo busco es aplicar con la función filter2D o filter 2D y aquí cargo la imagen que ya había leído, ¿cierto? Vamos a ir a la función CV2 filter 2D y de manera automática en esta de acá voy a
colocarle para que ustedes lo observen. Listo, es lo que me solicita es una serie de elementos. SRC es que es lo que quiero leer, ¿cierto? El direct es un entero que me permite a mí de manera automática decirlo, y el kernel que yo quiero, de ahí en adelante puedo colocar otro tipo de kernels, ¿cierto? Puedo decir que lea un kernel específico, pero lo voy a leer de manera manual. ¿Listo? Este es por defecto. Lo dejamos en -1 por defecto y ahorita lo miramos con más detenimiento qué es lo que yo quiero. Entonces voy a leer, ¿cierto? Una imagen, o la voy a mostrar, evidentemente, como ustedes saben, esto está en el... utilizando, ¿cierto? El parche de Google Colab. Entonces, cuando ustedes utilizaban el parche de Google Colab, recuerden que tienen que importar esta línea. Y al importar esa línea de Google Colab, que sería la adicional, él le permite leer la CV2 Mesh. ¿Listo? Entonces, este sí lo espera y este vamos a dejarlo aquí de momento. Este para que me salga uno por uno. Y puedo utilizar el valor que esté trabajando. Vale, evidentemente aquí voy a colocarle image. Voy a mirar a ver si corrió el filtro. Aquí este tiene un problema con el valor de CV2 image show. A ver, es por el orden. Solamente le voy a colocar así. Porque no tiene la función. El parche no tiene la función de poder etiquetarla. ¿Listo? Y ahí van a ver. Esta es la imagen original. Concéntrese un poco. ¿Ven alguna diferencia entre la imagen que está en la parte superior y la imagen que está en la parte inferior? Jefferson, ¿alcanzas a detectar la diferencia? ¿Podría verlo nuevamente, profe? Perdón. Esta es la imagen original. Sí. Y esta es la imagen filtrada. ¿Ves alguna diferencia? Vamos a cambiarle aquí. Se ve menos nítida la imagen inferior. Eso indica, ¿cierto?, que nosotros estamos o estaríamos utilizando una imagen, ¿cierto?, que tendría en este caso un filtro de tipo suavizado. ¿Qué está pasando entonces con ello? Nosotros miramos de la teoría que este kernel, que es el que estamos utilizando, observen que miren, cuando yo llame aquí, estoy utilizando el kernel, y kernel es una matriz de 3×3 de unos. ¿Listo? Bueno, en realidad de 0.1, ¿no? Porque es dividido sobre 9, normalizada. Es una matriz de unos normalizada a 9, que es la que llamábamos suavizada en nuestra presentación original. Entonces, si yo le colocara todos estos unos, entonces él lo que hace es, coge todos los píxeles que están hacia alrededor y convierte como si fuese un píxel, ¿cierto? En 3. Es como si diera el efecto de que se me pixelara la imagen, pero en realidad lo que estoy haciendo es suavizándola. Ese filtro lo utilizamos regularmente para operaciones inversas. Por ejemplo, cuando tenemos imágenes que son muy borrosas, le aplicamos un filtro de suavizado y él acostumbra o tiende a mejorarme la imagen. Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algunas imágenes que están muy pixeladas, las podemos reconstruir con este tipo de filtros. ¿Listo? Si yo cambio ese kernel y le coloco un kernel Laplacian, miren que por eso los preparé aquí, y solamente le cambio el kernel Laplacian, voy a colocar, sí, de manera individual. En un segundo voy a extraer la forma en la cual voy a mostrar varias imágenes. La tenía acá con el stack para poderla mostrar, para que ustedes la vean de manera más sencilla. Listo. Recuerden que este stack, esta operación que voy a trabajar, ¿cierto? Aquí va a ser muy importante porque les va a permitir ordenarlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar la imagen filtrada. Tal como se dice ahí, miren que se llama Filter Image, ¿cierto? No voy a colocarla porque son solo dos. Y la que quiero mostrar es IMG 2. ¿Listo? Voy a dejarla así. A ver qué le dice. Porque no es IMG, sino Image. ¿No? Y Filters Image. Entonces, claro, cuando yo la muestro, mírenla, que es el filtro laplaciano que acabo de hacer, el solo efecto, ¿listo?, de colocar este filtro laplaciano, que son valores, miren la matriz de 3×3, 1, 1, 1, 1 y -4, lo que está ocasionando es que el valor central o el píxel central que yo tengo ahí
¿cierto? Sea el color que sea, lo multiplico por un número negativo. Y le sumo los números de los píxeles a su alrededor. Entonces, como lo sumo en 1, y entre comillas lo estoy equilibrando, y es un efecto topológico, ¿cierto? De hacer un producto punto. Yo le estoy quitando la mayor cantidad de información al píxel central. ¿Listo? Entonces ese filtro laplaciano, por ejemplo, se utilizaba originalmente para poder detectar alguna serie de errores. Por ejemplo, aquí detecta muy bien lo que sería aquellos valores que son o claros o oscuros. ¿Listo? Entonces, esos valores que son como intermedios, como colorcitos así, no me los permitiría identificar. Bien, si ustedes intentasen ahora hacer esto mismo, miren lo que voy a hacer, porque lo van a necesitar. Y empiezan a colocar imágenes filtradas. Miren, imagen filtrada número 1. ¿Cierto? Entonces en el stack agregan imagen filtrada número 1. ¿Listo? Y aquí le voy a colocar el kernel original. Aquí le voy a colocar el kernel laplaciano, entonces en realidad da el efecto de que aquí utilicé sobre la imagen original un kernel, sobre la imagen original otro kernel, y voy a mostrar las tres imágenes. La imagen original, una imagen filtrada y una imagen filtrada adicional. ¿Cierto? Entonces miren lo que ocurre. Aparentemente no hay ningún cambio, pero miren que ustedes ya pueden empezar a detectar que sí se difumina esa imagen con un filtro específico y qué es lo que tendrán que hacer. ¿Listo? ¿A qué voy entonces y por qué quiero centralizarme en eso? Porque en realidad vamos a empezar a modificar valores, vamos a modificarlos uno por uno, centrados en la actividad que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la actividad que tenemos que hacer en visión por computador? Cuando ustedes se van a la semana número 3, ¿cierto? Dentro de la actividad es clarísimo lo que deben hacer. Recuerden que ustedes siempre deben descargar la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bien, ahí hay está la misma información que ustedes encuentran y les dice, bien, necesitamos una serie de filtros, aplicar una serie de filtros direccionales, de detección de bordes, ¿cierto? Pasa alta, pasa bajo, depende de la frecuencia, es porque deja pasar un color o deja pasar el otro, o porque lo vuelve negro, porque lo vuelve blanco. ¿Listo? Implementen en Jupyter un código que le permita tomar 4 imágenes. Ojo, porque estas 4 imágenes que ustedes van a cargar en el trabajo que van a entregar esta semana deben ser originalmente suyas. Entonces, tomen una cámara, tomen 4 imágenes, las descargan en JPG o en el archivo, en la extensión que ustedes quieran, y las cargan. Y a cada una de esas 4 imágenes le van a aplicar 8 filtros, pueden ser los mismos. ¿Listo? Entonces, al aplicar los mismos 8 filtros van a tener 32 imágenes. Y esas 32 imágenes tienen que formarlas en un collage. Por ejemplo, aquí yo ya las organicé, pero todas están horizontales. Ahí hay un collage de 3 imágenes donde he aplicado 2 filtros. Yo podría aplicar más filtros, mira. Yo podría decir, perfecto, entonces ahora quiero hacer esto. Y aquí le voy a colocar otro kernel, el kernel, ¿cierto?, de filtro agudo. Y aquí le coloco el kernel de filtro agudo. ¿Lo observan? Y aquí coloco que sea una imagen filtrada número 2. Y aquí coloco que sea una imagen filtrada número 2. ¿Observan? Y aquí ya tendría 4 imágenes. ¿Lo ven? Tiene un resalte más orientado, ¿cierto?, hacia los bordes. Y miren cómo esta parte tiene un resalto, tiene, digamos, una apariencia de que me está entregando como si hubiese más luminosidad. Bien, miren esas 4 imágenes. Y así tengo que buscar 4. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes tendrán que utilizar de la información que yo les entregué, aquellos valores también que estén girados. Acuérdense que yo les mostré. Girar la matriz, ¿cierto? Y hacer una especie de collage. Entonces a ustedes les van a quedar 4 veces esto con 8 imágenes. Entonces voy a colocar otro de detección de bordes para que a ustedes les quede, digamos, de manera específica. Un segundo. Voy a colocar 6. Yo ahí Dígame. tengo una duda. Es que Dime. nosotros haciendo el ejercicio, pues como de aplicación de los filtros, Ajá. hicimos pues como la aplicación de la variación de colores, filtros de una dimensión, filtros de 2 dimensiones, Ajá. pero cuando veo el ejercicio no me queda realmente muy claro como la diferencia entre las imágenes, profe, ¿sabe? No sé Sí.
si yo le podría mostrar un poco y usted me podría ayudar como con esa intuición un poco. ¿Listo? Podrías mostrarme si quieres, dame un segundo. Aquí déjame terminar aquí, Listo, ya les atiendo su listo muestra, ¿vale? pues. Para que ustedes miren las 6. Es cuestión de cambiar los filtros. Es posible que ustedes a veces no detecten los cambios, ¿cierto? Pero que sí sean evidentes. Miremoslo con estos 4. Los primeros, evidentemente, que a veces no se ven muy bien. Listo, allá tienen, miren aquí cómo se ven ya ahora sí los cambios. ¿Lo observan? Depende del filtro que ustedes seleccionen. Observen este filtro que ustedes tienen aquí. Aquí hay un collage. Miren la imagen original y 2, 4 y 5 filtros. ¿Listo? Podríamos utilizar otro tipo de imagen. Ahorita cambiamos la imagen y ustedes se van a dar cuenta. ¿Listo? Y aquí los podrían estar mostrando. Miren este filtro de acá. Este filtro es le hace referencia al resalte de bordes verticales y bordes horizontales. ¿Listo? Entonces miren cómo destaca los bordes verticales y los bordes horizontales. Seguramente aquí me quedó al revés, ¿cierto? Por la posición, lo estoy viendo por cómo coloqué este está al revés, este está invertido. Este es borde horizontal y el otro es borde vertical. Miren, bordes horizontales, bordes verticales, haciendo alusión única y exclusivamente a los valores que ustedes tienen ahí. Aquí ya tienen 6. Pues de pronto no se resalta mucho, sí se ve, detecta el bordes horizontales, bordes verticales. Y aquí podríamos tomar otros. Por ejemplo, si yo quiero de bordes, ya lo hicimos. De repujado sería -2, -1, 0. Vamos a ver si lo tenemos. -2 no, vamos a hacer de repujado, voy a colocar aquí uno adicional, entonces yo simplemente coloco bordes repujados, ¿cierto? Y en ese de bordes repujados le voy a colocar los números que me entrega aquí. -2, -1, 0, 1, 1, -2, -1, 0, 1, 1, 1, y tendríamos el 0, 1, 2. 0, 1, 2. Y podríamos agregarlo aquí a la imagen número 5, ¿cierto? Que se llame kernel bordes repujados. Y entonces a le ponemos 5. Observen que esto es una cosa mecánica, solamente para aprender a usarla, ¿cierto? Y aquí podrían colocar la imagen filtrada número 5, ¿cierto? Miremos el resultado. ¿Listo? Miren cómo se nota la diferencia. Parece que le hubiese dado un contraste. ¿Listo? Miren las diferencias. Ahora sí creo que aquí ya lo notan un poco más. E incluso podría tomar una imagen y empezar a aplicarles varios filtros. Eso también podría ser una opción. Y aquí ya tendría, por ejemplo, la imagen original y 7 filtros, ¿cierto? Ahí hay 2, 4, 6, la imagen original y 6 filtros. Y ustedes solamente tendrían que cambiar la imagen y lo tendrían de manera automática. ¿Cuál es el inconveniente antes de poder que ustedes me observen, me muestren lo que están haciendo? Que esto se ve como muy al azar, ¿cierto? Se ve como, oiga, esto está funcionando muy al azar, estos números. Pues resulta que está basado en la experiencia de las personas que están trabajando con topología matemática. ¿Cuál es el objetivo entonces de este curso? Que esos kernel y esos números que ustedes están encontrando acá sean cambiados automáticamente por un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, a futuro lo que nosotros queremos es que esta sea la imagen y él empieza, el algoritmo de inteligencia artificial, a cambiar los números que están dentro de ese kernel o dentro de esos kernel para poder encontrar una característica específica. ¿Es claro el objetivo hacia dónde vamos? ¿Lo pueden detectar? Listo. Entonces, ahora sí, muéstranos, Jefferson, qué es lo que tienes tú en este momento. Listo, profe. Entonces, me avisa porfa cuando puedo ver mi pantalla. Bueno, ahí ya está apareciendo. Ahí ya la tenemos.
Entonces, lo que hicimos con el grupo de trabajo fue como este mosaico aplicando como varios filtros sobre este cangrejo en específico. Entonces, el Ajá, primero fue como un ejercicio de modificación de color con las herramientas que da OpenCV2. Este fue pues según la guía del libro del curso, esto es como un ujú, filtro en base a puntos, que es como multiplicar los píxeles por una constante. ajá, El tema es aquí, en este filtro lineal 2D o filtro en base a vecindarios. Este es el cangrejo original, ujú. pero este es un cangrejo que está multiplicado por un kernel por este kernel, que es la matriz de ceros alrededor y un uno en el centro. Esa es la Y matriz el identidad. tercero, ajá, y el tercero por 1.2 porque quisimos hacer Sí. como la variación para poder identificar qué es lo que realmente estaba pasando. Pero no sé si es porque la imagen es muy compleja y tiene muchos colores, pero no vemos como el cambio sustancial de la aplicación de un kernel a otro. En Ah, el 3 se ve mucho más luminosa, pero sí, entre el uno y el 2 nos parece que es muy similar el kernel. porque lo que pasa es que los kernel que tal vez estás utilizando, sobre todo en el 2 y el 3, son números que van al centro. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y vámonos con la parte. Esto es teórico, es más que otra cosa teórica. Voy a hacerte un ejercicio para que lo Ok, vayas entendiendo. ¿Listo? Entonces ponle cuidado a lo ok. que ocurre. Entonces nosotros colocar por aquí una nueva diapositiva. Pero te hago una pregunta, Bien. profe. ¿El ejercicio con los cangrejos ya está aterrizado para la actividad del foro? Funciona, pero en realidad lo que estás haciendo es quitándole contraste y poniéndole contraste. ¿Por qué? Vas a verlo. Miren lo que ocurre cuando yo tengo, supongamos que esta es la imagen. ¿La observan? Y la tienen llena Ujú, de números, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por un kernel, que en este caso tú lo tomaste de 3 por 3. ¿Lo observas? Este va a ser el kernel. Tiene unos números. Entonces, cuando yo multiplico el kernel uno a uno, yo tengo que tener en cuenta que ese kernel pues afecte la imagen. ¿Por qué razón? Porque cuando yo la superponga, miren, y haga el producto punto, porque yo lo que hago es esto, superponerla, coloco el producto punto, mírenlo, ¿cierto? Si yo lo hiciera por capas, en realidad lo que hago es multiplicar posición a posición, ¿cierto? Uno por uno, y obtendría una nueva matriz o una nueva, sí, voy a colocar una nueva matriz de estas para que ustedes lo vean, con unos valores que cuando yo multiplico este variando con el producto punto, obtendría un nuevo valor, ¿cierto? Ese es el, digamos, el concepto del producto punto. Pero como el producto punto es una multiplicación sucesiva de puntos, si yo le coloco ceros a su alrededor, miren, ceros, pues cuando yo multiplique este por sus vecinos, no va a pasar nada. Es como si multiplicara este centro por este valor. ¿Qué ocurre si le pongo el 1? Pues debería obtener una imagen similar a la que tengo, sino igual. ¿Listo? De hecho es igual porque es la matriz de identidad. ¿Listo? Si lo coloco en la esquina también se mantiene igual. Es decir, si yo coloco un 1 dentro de la matriz y todos los demás son ceros, yo lo que estoy haciendo es desplazando un píxel la matriz, ¿cierto? Pero en efectos reales no le va a pasar nada. Nada. Si yo no acoto el kernel, por ejemplo, como este que le di 4, ¿sí ven? 4, 5, 6, 7, 8, y le resto 4, en realidad son 2, 4, menos 8, yo hago oscurecer esta matriz, obsérvenla. Le empiezo a quitar valores. Cuando yo hago el producto punto, como hay más valores negativos que valores positivos, ella va a tener un comportamiento hacia la parte negativa. Es como si le quitara brillo. ¿Listo? O sea, en conjunto cuando haga la multiplicación. Y cuando le coloco demasiados valores, como lo haces tú, que multiplica solamente por el 1.2, oye, aquí que se me hizo una imagen, acá. Si yo multiplicase esto por 1.2, que es el resultado que yo quiero ahí, ¿listo? Pues en realidad, cuando él multiplique, por ejemplo, por estos tres, miran que sería lo que yo buscaría, el relleno, un segundo que necesito, aquí está. Por ejemplo, si yo multiplicase estos tres por estos tres, pues él solamente me va a entregar la información de este porque todos los demás son ceros.
Mira, esto es algo similar a lo que tú estás haciendo ahí. Si tú colocas esta matriz en ceros, pues de manera automática solamente estás multiplicando el valor que esté aquí, que sería un color, por 1.2. Entonces, si ese color cambia de número, observa lo que va a suceder. Se eleva. ¿Qué ocurre si tengo un valor negro? ¿Listo? O tengo un valor blanco. Recuerda los números, ¿cierto? Si yo multiplico ese valor, le estoy incrementando el contraste o brillo. Empiezo a incrementar, porque el número tiende a volverse cada vez más blanco. Y como lo que él hace regularmente es coger una imagen a color, ¿cierto? Y multiplicarla por un valor, si yo todos los valores los tiendo a volver a 255, a hacerlos crecer, pues se van a volver blancos. Probemos esta imagen, ¿cierto? Y lo voy a probar de manera indicada para que lo podamos observar. Supongan que tenemos este mismo código, pero lo vamos a hacer solamente para 2. Entonces voy a copiar todo el código y borro lo que no necesito. Miren lo que voy a hacer. Este va a ser un ejemplo número 2. Y voy a borrar, o a inyectar, o a insertar simplemente lo que necesito. Entonces aquí no necesito sino comparar una imagen con otra. Entonces solamente voy a comparar la imagen con la imagen filtrada para que la podamos observar más grande. Entonces dejo solamente estas dos que son las que voy a mostrar, ¿cierto? Y el kernel que voy a aplicar aquí va a ser el que voy a modificar. Cuando yo lo colocaba por unos, ¿cierto? Aquí no me importa, voy a cambiarle el kernel, voy a coger uno de estos para que lo pueda modificar. Aquí abajo, el kernel variable. Y aquí le voy a colocar kernel variable, que es el que vamos a cambiar. Y observa que es casi intuitivo. Cuando yo coloco, mira, estos valores de acá, 1.5. Y mira lo que hago aquí, ceros. Si yo ejecuto esta tarea, pues lo único que estoy dándole es énfasis al píxel que está en el centro. Eso no se ve en la imagen, porque lo que hace es moverse un píxel. Y si la imagen tiene muchísimos píxeles, pues da la impresión de que no le pasó nada. ¿Listo? Va a crecer en contraste. Miren lo que ocurrió. ¿Listo? Espera a ver si coloqué el que era. Ah, pero es que no le coloqué, es kernel variable. ¿Listo? Que es la imagen filtrada que me va a quedar. Y miren lo que sucede. ¿Listo? Y empiezo a modificar ese valor. Miren lo que ocurrió. ¿Se le subió el contraste o el brillo? Y ustedes dirán, pues aparentemente la señal tiene más brillo. Subámosle. Vamos a subirle a 2. A 5. De una vez, arriesguémonos. Vámonos a 5. ¿Qué le sucedió? Que la imagen, aquellas zonas que eran claras, tienden a perder su diferenciación en los bordes, obsérvenlo, y aquellas partes que son oscuras empiezan a crecer en valor. Pero solamente estoy alterando. Mire que esto es muy como intuitivo, como si yo lo estuviera programando de manera clásica. De hecho, así nacieron los filtros para imágenes. ¿Observan? No estoy haciendo nada. Eso es lo que en filtros de imágenes se conoce como la ventana o kernel. No sé si de pronto aquí soy más claro. Le estás incrementando, ¿cierto? Los valores de blancos y estás volviendo cada vez la imagen más blanca. ¿Lo observas? ¿Qué ocurriría si este 5 no lo coloco aquí, sino lo coloco en la esquina? Mira, lo voy a colocar solamente en la esquina. ¿Hubo algún cambio? ¿Lo notaron o no? Jefferson. No. ¿Por qué crees que no se notó el No, cambio? no, eventualmente debe ser porque está en la diagonal principal. No. Solamente se movió un píxel porque como multiplico 3 por 3, el píxel que estaba aquí, ahora lo moví aquí. Me Claro. moví un píxel a la izquierda y un píxel hacia arriba. Pero en cuestión de imágenes yo no me doy cuenta porque un píxel ahí es nada. ¿Lo observas? ¿Cierto? Ahora, ¿qué Ok, ocurriría? sí. O sea, tendría uno, profe, qué pena hacerlo como con imágenes de menor resolución para ver la diferencia como más latente. Tal cual, sí, señor. Esa sería la opción. Crear una imagen, ¿cierto? Y empezar a observarla. Pero de manera indicada es eso. Pero miren que eso, el efecto, ¿cierto? De normalizar es el siguiente. Si yo normalizo y multiplico por 5 en un lado, debería quitarle ese 5 al otro lado o normalizar toda la ecuación.
Voy a intentar hacer esta. Mira, le quité a un lado un píxel hacia arriba y a la izquierda ahora un píxel hacia abajo y a la derecha. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Miren lo que sucedió. ¿Parece lógico? ¿Ustedes creen que es lógico? Analicemos la imagen, ¿cierto? Entonces la imagen lo que me está diciendo es listo, profe. Usted está cogiendo un píxel y está olvidando el píxel central. Se está solamente acordando de los dos píxeles, ¿cierto? Que usted conoce, que son los dos de las esquinas, ¿listo? Que se van a encargar de ¿qué? De poder, o si está en la parte izquierda y es blanco, lo vuelve muy blanco, o si está en la parte derecha del píxel central, ¿cierto? En la parte inferior, lo vuelve muy negro, ¿lo observa? Es decir, o lo oscurece mucho o lo hace mucho. ¿Qué ocurre? Que si aparecen colores que estén en el centro, que si estén por ahí alrededor del valor 125, como pueden suceder con unos determinados colores como los que ustedes ven ahí, en combinaciones, como puede ser un morado, que ustedes los ven que los identifican, y cosas así que estén alrededor del valor 125, pues cuando usted haga la multiplicación punto a punto, que le quita a un lado, le pone al otro, y aparentemente no le está quitando mayor valor a esos valores, o mayor valor a esos puntos o a esos píxeles. ¿Lo ven? O sea, de manera intuitiva yo podría hacer eso. Ahora intentemos mandarlos a las esquinas. Y miren que vamos a mandar valores arriba, muy a la esquina, ¿cierto? Y valores abajo, muy negativos. ¿Qué creen que sucedió? ¿Observan alguna deformación? ¿Ven los pliegues? Sí. ¿Sí? Y a diferencia del anterior, no se miraban los pliegues. Aquí estamos viendo los pliegues. Observan que solamente detectó pliegues y arrugas. ¿Listo? Es probable que se haya detección de pliegues, arrugas, cambiando el valor. Por ejemplo, si yo le coloco aquí 10, aquí 10, aquí menos 10 y aquí menos 10, le estoy dando más énfasis a la característica que reemplacé. Mírenla, más énfasis a la característica. Y evidentemente lo que yo buscaría es que existiese una red neuronal que haga eso. Entonces la red neuronal en realidad lo que va a hacer es empezar a cambiar esos valores para que no sea de manera intuitiva, ¿cierto? Que yo diga, ah, venga, pero es que si cambio en esta esquina, yo sé como el cuadro, como el cubo este mágico, ¿no? Que si muevo aquí, entonces podría cambiar acá. Y ahí le acentúe más los pliegues. Podría haberlo acentuado menos. Mire, podría haberle dicho, ah, vea, aquí está normalizado y le voy a dar solamente que acentúe los pliegues, pero de manera más lenta. Mire, ahí no acentúa, ahí sé que están los pliegues, pero está muy poco acentuado. Más o menos se puede entender un poco cómo están funcionando esos filtros. Entonces, la clave es la selección del kernel. ¿Podríamos intentar pixelarla más? Sí. Miren lo que sucedería. Si yo cojo este kernel variable número 1, ¿cierto? Voy a coger todo este experimento para que no lo perdamos de vista. Lo voy a copiar en otro para que les quede a ustedes en otro apartado. Y voy a eliminar lo que no me interesa. A mí no me interesa ninguno de estos kernels. ¿Listo? Voy a dejar solamente el kernel variable. Vamos a incrementar. Incrementemos. ¿Listo? Y vamos a utilizar el mismo concepto de identificar el pliegue. Entonces, vamos a hacer una de 5 por 5, ¿cierto? ¿Listo? Donde los centros van a ser ceros. Es decir, vamos a alejar los vecinos. ¿Me hago entender? Voy a alejar los vecinos. Y aquí, un segundo, a ver si me quedó el kernel bien. Kernel variable. Es que me quedó 5 por 1. Es que me faltaba. 0,0, menos 1. ¿Listo? Y vamos a observar qué sucedió. Observen que alejé los vecinos.
¿Eso qué indica? Que yo al aumentar el tamaño de la matriz, estoy reduciendo el número de píxeles, o sea, dando una impresión de que reduzco el número de píxeles a la imagen en la cual acabo de aplicar ese filtro. Miren los resultados que son diferentes cuando yo utilizo un kernel de 3x3 a un kernel de 5x5. Pero supongan que le quiero colocar filtros, ¿cierto? Y le voy a colocar, mire, uno aquí. No, perdón, voy a dejar este en 0. El del centro en 0. Miren lo que estoy haciendo de manera intuitiva. Voy a colocarle unos a los que están por encima de la mitad y menos unos para equilibrarlos a los que están por debajo de la mitad. ¿Qué significa equilibrarlos? Que si yo no le sumo, es decir, que si no le sumo valores, la imagen no gana contraste, ¿cierto? O perdón, brillo. Y si yo no le quito, no le genera sombra. Eso es lo que busco. Si yo hago eso, miren que aún así mantengo unos pliegues, pero la señal está más pixelada. Entonces yo podría utilizar kernels, observen, que fuesen de 15 por 15, de 3 por 3, de 5 por 5, e incluso entonces una variable adicional sería cambiar el tamaño de los kernels. ¿Qué significaría eso? Que si yo cambio el tamaño de los kernels y cambio además los valores que están dentro de los kernels con un algoritmo de inteligencia artificial, yo puedo extraer características. ¿Quién les extrae? La red neuronal que nosotros no tenemos. No sé si de pronto soy un poco más claro ahí, Jefferson. Sí, profe, totalmente. Me queda ¿Listo? muchísimo más claro. Claro, y entonces ya empiezan a aparecer otro tipo, porque este es muy lineal, sí, muy, venga, así coloquémoslo. Hay otro que se llama el filtro convolucional, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos colocar aquí una matriz de Gauss, es decir, que haga un suavizado, pero exponencial. Eso es muy probabilístico, ¿no? Y uno no lo detecta porque pues debe tener el conocimiento muy claro para poder detectarlo. Y decir, venga, ese filtro convolucional, ¿cómo podría ser? Entonces ustedes podrían, recuerden que nosotros creo que miramos el filtro de Gauss, que lo teníamos acá, y miren este filtro gaussiano. Entonces, este filtro gaussiano va a ocasionar un efecto similar al que tenemos aquí, pero miren que tiene crecimiento exponencial, ¿no? Entre más arriba esté, o más lejos, más bien, esté del centro, pues sus valores van a ser más pequeños porque tiene un menor efecto. Entonces, el efecto mayor va a estar concentrado en esta matriz de 3x3, pero su suavizado va a ser ligeramente diferente, miren. Entonces, vamos a colocarlo 1, 4, 6, 4, 1. Vamos a colocar ese filtro gaussiano. 1, 4, 6, 4, 1. ¿Listo? El otro va a ser 4, 16, 24, todo por 4. ¿Listo? Observen lo que va a suceder. Todo por 4, 4, 16, 24, 16, 4 para la segunda fila. Para la tercera fila le vamos a colocar todo multiplicado por 6, es decir, la primera fila multiplicada por 6. ¿Listo? Entonces la primera fila multiplicada por 6 va a ser 6, 24, 36, 24, 6 y volvemos a la primera fila. Entonces va a ser 4 positivos. Esto ya lo estudiaron evidentemente, ¿cierto? Con técnicas de topología. 16, el porqué de los valores, pues tiene un fundamento matemático atrás, mucho más fuerte, que es bueno que ustedes lo repasaran. Y aquí, 1, 4, 6, 4 y 1. Si yo lo normalizara, miren que ahí no normalizo el kernel. Lo pongo de 5 por 5. Voy a colocarle aquí así para que a ustedes les quede un poco mejor. Si yo no normalizara la ecuación, pues es digamos, de prever que todo se me debe ir a los blancos. Observen lo que sucedió ahí. La imagen se va a volver casi blanca en su totalidad porque aquellos colores que son claros, pues van a ir a volverse de ese tipo. Mientras que estas zonas, miren, manchadas, ¿cierto? Que incluso a mí me podrían servir para detectar zonas oscuras, serían las que quedarían en valor. Entonces, por eso es necesario siempre que ustedes, ¿cierto? Lo dividan entre el valor que ustedes van a sumar, sumen con los valores. Si suman todos estos valores, les da 256 y la obtienen de manera indicada. Ese es un filtro, ¿cierto? Mírenlo,
no parece tener una sensación de cambio, ¿cierto? Pero sí se ve algo más borroso. Cuando la hago al revés, cojo una señal borrosa, el filtro de convolución tiende a reconstruirla, aunque ustedes no lo crean. ¿Listo? Entonces, el concepto de convolución dice que la anticonvolución a la deconvolución, ¿cierto? Que sería el efecto contrario, es decir, la matriz, la imagen por el kernel multiplicado por el kernel inverso, es decir, si le sacan la inversa a ese kernel, les permite reconstruir la imagen. ¿Listo? Es decir, tenerla borrosa y reconstruirla y volverla a la original. Esto también se puede hacer. Ese es el gran avance que me entrega este tipo de filtros. ¿Listo? La deconvolución. Ustedes podrían decir, sáquenme la inversa y luego encuentren el valor resultante. ¿Más claro el ejemplo? ¿Listo? Analicemos el de detección de bordes, entonces, que sería el que es más interesante y que ustedes no lo ven tan claro. Entonces, cuando ustedes hacen la detección de bordes Sobel, este que está aquí, que sería, sí, pues Sobel, este es filtro, este es horizontal, este es vertical, denme un segundo, ¿cuál fue el que detectó mejor bordes? El número 2, media laplaciano. Analicemos el laplaciano y cambiémosle los valores. ¿Listo? Entonces, me voy a detectar el de 3×3, denme un segundo. Utilicemos este acá nuevamente. Y solamente me voy a concentrar en trabajar con el laplaciano. Entonces, si yo me concentro en trabajar en un kernel laplaciano, que va a ser de 3×3 únicamente, 3×3, ya les cambio los valores. Observen que ustedes podrían tener de manera indicada ese laplaciano sin necesidad de normalizar. 1, 2, 3, cierro, creo que ya está, y coloquemos los valores del laplaciano. Pues el laplaciano me dice que son estos de acá. Y analicémoslos de manera indicada cómo va a quedar. Y ahorita lo modificamos para que nos quede 5×5 ese laplaciano y se van a dar cuenta que los vecinos influyen un montón. Miremoslo. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo al valor, coja el píxel central y vuélvalo muy, ¿cierto? O redúzcale mucho su valor. ¿Listo? Si yo reduzco mucho mi valor, lo que estoy diciéndole es, no le agregue color azul, no le agregue color amarillo, no le agregue color rojo, no le agregue color verde, no le agregue color azul. Si ustedes no mezclan nada de colores, pues adivinen qué van a obtener. Nada. ¿Cierto? Y él me dice, resalte solamente aquellas imágenes que tengan, ¿cierto? Unos vecinos que están en blanco. Entonces, si tiene vecino arriba que está en blanco, si tiene vecino a la derecha que está en blanco, si tiene vecino a la izquierda que es muy claro, no que esté en blanco, sino que es muy claro, y si tiene vecino abajo que es muy claro, pues le va a permitir de manera automática detectar las cosas. Y eso es lo que yo podría decirle que es una detección de bordes. ¿Qué pasa si yo le coloco a este un -2 y ya no le doy tanto énfasis al centro? Que la imagen no se oscurece. Me detecta bordes, pero no se oscurece. ¿Observan? Entonces, ese efecto de colocar ese valor tiene un concepto de matemático que significa la multiplicación. Miren que aquí ya le puse mucho, ¿cierto? Yo lo puedo normalizar, miren, yo le podría colocar, miren, esto ocurre comúnmente, pero pues que el cambio, esto es como la definición que yo le podría dar a ese matizado que tendría, que es colocar -8, ¿cierto? Y a los otros que le sumen 8. Entonces eso es como ampliar las diferencias. ¿Lo observan? ¿Observaron bien el cambio del borde? Como con ese filtro laplaciano que detecta el borde, de manera automática le digo, lo que es oscuro, vuélvalo muy oscuro. Y lo que es claro, vuélvalo muy claro. Detectar los bordes en esta imagen y podríamos hacerlo hacia arriba, miren, con ese filtro laplaciano. Voy a colocarle -16 y aquí le voy a colocar, recuerden que esto es normalización, o sea que lo que esté adentro me da igual que lo que esté afuera para que el inventanado dé lo mismo. Y aquí ya puede que me pase, ya puede, por ejemplo, pero miren esos bordes. Ahí está una característica muy buena, que puede ser los bordes o la publicidad de la camiseta. ¿Listo? Con esto yo ya puedo detectar, ¿listo? La forma del jugador. Pero observen que al haber incrementado los valores y haber
creado una gran diferencia, ya me empiezan a aparecer colores. Miren que ya puedo identificar la camiseta y los pliegues. Es posible que a mí no me favorezca hacer esa identificación de camiseta y pliegues. ¿Listo? Y eso es a lo que juegan ellos. Entonces dice, ah, bueno, entonces no me dio ese. Me parece que el mejor era el de -8, 2, 2, 2 y 2. Y jugar con ellos. ¿Por qué digamos que la más famosa es la de 3×3? Digamos porque en términos de procesamiento matemático, en términos de procesamiento computacional y cálculos matemáticos, tal vez es el que nos funciona. Miren que, por ejemplo, para este caso nos funcionó mejor el -8, 2, 2 que el -4, 1, 1, 1. Depende de la imagen. Cambiemos la imagen. ¿Listo? Vamos a cambiar la imagen. Subamos otra imagen que haga referencia al pescado. ¿Listo? El pescado, fish. Y la vamos a jalar en este con fish. Voy a hacerlo aparte para que tengamos dos resultados. Y les vaya quedando esta alimentación de ustedes que me parece es importante en la identificación. Cargo la imagen, mírenla. Y en ese la leo y lo único que hago es cambiarle, ¿cierto? El filtro. ¿Listo? Por ejemplo, para este caso, la imagen, digamos que necesitaba, ¿cierto? Que para detectar los bordes tuviese más en cuenta esos valores. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial a nivel de visión por computador. Independiente de cuál sea la imagen, si era la imagen de pescados, entonces él dice, mire, cuando yo identifiqué un pescado, a mí no me servía ese valor de kernel. Y entonces él dice, ah, otro kernel, otra característica fue la que identificó. Aquí es un jugador, no identifico un jugador porque no pude identificar nada con ese kernel que yo coloqué. Entonces voy a irme a diferenciar un poco más ese kernel. Y esos valores que vienen acompañando a esos kernel, miren, y aunque vengan normalizados de manera automática, me podrían entregar resultados diferentes. Miren, la identificación de los bordes en una imagen es diferente a la identificación de los bordes en otra imagen. ¿Qué es lo que no quiero? Depender del ser humano. ¿Ahí hay filtros diferentes? No, el filtro es el mismo. El filtro es un laplaciano de detección de bordes. ¿Listo? Que se configura por hacerlo así, es laplaciano, ¿listo? Tiene que sumarme 0. Y me muestra en ambos casos, para diferentes valores, el cambio en los colores. ¿Podría hacerlo con blanco y negro? Sí, también podría hacerlo con blanco y negro. ¿Podría hacerlo con tema? Sí, podría hacerlo con blanco y negro. ¿Listo? Pero estos típicamente obedecen a una matriz. Si el kernel crece de tamaño, entonces 3×3, 5×5, imaginen un kernel de 14×14. Podría pasar, ¿no? ¿Listo? O un kernel variable y empezar a generar una serie de imágenes. Ustedes podrían crear un for. ¿Qué pasaría si a ese kernel variable yo le empiezo a generar un for? Pues ese for es la iteración, por ejemplo, de que si yo mantuviese este 1, 1, 1, -4, 1, y aquí lo multiplicara por una constante k, y ese for me empezase a modificar los 8 valores de multiplicación, lo podría colocar. ¿Listo? Entonces, quiero modificar esta imagen. Miren que esto podría pasar, y aquí ya me voy un poquito a código más avanzado. Suponga que este kernel variable lo quiero colocar. Voy a colocar un for, ¿cierto? For i in range, y voy a colocarle que vaya hasta 8. ¿Listo? En ese range 8. Y aquí le voy a colocar que esa constante empiece a modificarla. ¿Listo? Entonces muevo el kernel y empiezo a aplicar la imagen y la voy a ir imprimiendo, mostrando para que ustedes vayan viendo la imagen original cómo va cambiando. ¿Listo? Solamente voy a imprimir la imagen filtrada. ¿Listo? No más. De hecho voy a quitar esto de acá. No me sirve. Porque no voy a acumular en el stack para que me queden todos, digamos, por tiempo más que por otra cosa. Y solamente voy a mostrar la imagen filtrada. Si yo muestro solamente la imagen filtrada, miren, y yo multiplico esto por la constante i, que es la que llevo ahí, ustedes van a notar, ¿cierto? Un cambio evidentemente en las imágenes. ¿Listo? Uy, aquí solamente, porque solo me imprimió. Denme un segundo.
Esto debo aplicarle el indentador y acá el indentador para que no me imprima únicamente la imagen última, sino todas. Si yo hago eso, miren que la primera, ¿cierto? Miren las imágenes cómo me las estoy imprimiendo. ¿Ven los cambios? Esto es lo que haría una red neuronal convolucional. ¿Listo? Él empieza a entrenarse. Miren, multipliqué por 0, ¿cierto? Luego multipliqué por 1, luego multipliqué por 2, multipliqué por 3, luego multipliqué por 4, luego multipliqué por 5, luego multipliqué por 6 y así sucesivamente. Multipliqué por 7 y ahí acabo. ¿Ven las diferencias? Claramente, dependiendo de lo que yo quiera escuchar, y ya haré una métrica para comparar si lo que yo quería era evidentemente la característica que quería extraer y poder definir valores fundamentales. Yo podría hacer esto, ¿listo? Como podría decir, meterle a por ejemplo, la ecuación exponencial que estaba haciendo el cálculo, o una ecuación lineal, o una ecuación, podría hacerlo de cualquier modo, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que esto es lo que busco como objetivo. Eso es filtrar. ¿Listo? Cambiar los valores, cambiar la forma en la que estoy analizando los valores y poder configurar que no necesariamente estos valores que me están entregando aquí, ¿cierto? Son los que yo puedo tomar. ¿De qué se necesita? Simplemente un poquito de intuición para que yo pueda basarme en los kernels que ya se conocen, ¿listo? Y poder empezar a aplicarlos. Y yo puedo empezar a enfocar, desenfocar todo ese tipo de imágenes. Originalmente no se aplicaron por una razón, ¿no? Y imagino que ustedes la intuyen. No tenía el procesamiento matemático suficiente para poder hacer todo este tipo de imágenes. Esto consume. Miren, voy a volverlo a correr. Miren, ahí tuvo aunque tengo un computador que es poderoso, tuvo un consumo específico en tiempo y en gasto, superior a los 2 segundos, teniendo más de 4 o 3.5 gigas, ¿cierto?, de velocidad de procesamiento. Tengo una GPU, ¿cierto? Aquí yo tengo una NVIDIA GeForce de 2 gigas para que ustedes lo puedan observar. Es decir, que me gastó 2.24 segundos. Ustedes lo pueden correr en su computadora y lo van a observar de manera indicada. ¿Es claro más o menos lo que tendríamos que hacer, muchachos? ¿Tienen alguna duda que les pueda resolver? No, profe. Yo creo que mi duda sería con respecto al trabajo. No sé entonces si considera pertinente que cambie mi ejemplo de los cangrejos por otro ejemplo aplicando el tema de los filtros 2D, de los filtros, etcétera. Sí, la idea es que utilicen filtros más allá de utilizar el mismo filtro con valores diferentes. O sea, ¿cuál es la idea de la entrega? Cambiar los kernel. No amplificar el kernel, como lo hicimos acá, sino cambiar el kernel. Entonces, tomo un kernel de suavizado, tomo un kernel de bordes, ¿cierto? Tomo un kernel X, Y, Z, y ustedes ya más o menos intuyeron cuándo un kernel se puede identificar de manera sencilla. ¿Listo? Entonces, uno que tenga bordes, uno que tenga, digamos, suavizado de la imagen, otro que tenga laplaciano, vieron que detectamos bordes, otro que enfocamos y así sucesivamente. Y ojo, porque el código, esto es importantísimo, me debe quedar similar cuando yo lo corra, debe quedar la imagen como esta. Así, mira, la imagen original y todos los filtros. O sea, yo lo corro y me debe quedar así. No lo pueden armar, o sea, no es coger las imágenes, darle, cortar y ir y pegarlas en un PDF. No. El script debe ejecutar la organización de las imágenes y como es un collage, pues yo esperaría que esa imagen, en función de lo que ustedes tienen acá, observen aquí, arriba, puedan rotarla, enfocarla y demás. ¿Es claro? Miren, aquí pueden rotar, mira, aquí tengo imágenes rotadas. Ustedes sabían, ¿no? ¿Listo? Y Sí, en sí, función de ello, profe. cuando yo Eh, lo eh, corro, me debe salir el collage. Ya. sí, profe. Estaba haciendo era como referencia a la entrega del foro de ahorita. Ah, no, el de ahorita es muy sencillo. Entonces vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a la actividad número 2. Sí, Entonces, a eso hacía referencia, que si debía modificar los filtros o podía subir el ajá. ejemplito de los cangrejos tal cual como está. No, el tuyo funciona tal cual como está, porque en verdad la parte aplicada está en la semana número 3, que es cuando tienes que entregar actividad utilizada.
Aquí en realidad lo que tienes que ver es precisamente hacer ese análisis que acabo yo de hacer en clase, es el análisis que tú tienes que entregar. Venga, ¿cómo podría extraer características de una imagen? Esto pues intuitivamente aplicando algoritmos matemáticos, ¿cierto? Que me permitan extraer información. Y miren que es muy sencillo, o sea, el man que ideó esto, el tipo que la miró y que tuvo en cuenta la convolución tanto en 1D como en 2D, incluso en 3D, se dio cuenta que no importaba, ¿cierto?, cómo lo pudiese trabajar, simplemente era un producto punto. Y que si él tenía en cuenta a los vecinos, a uno los podía oscurecer y a otros los podía aclarar. ¿Por qué? Porque son números, ¿cierto? Y los números son los mismos que me entregan a mí en función de lo que... Ese es el típico eh, adagio, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Tus vecinos los que te van a identificar. ¿Vale? No hay necesidad de que lo cambies, simplemente están haciéndote dos preguntas muy sencillas. ¿Listo? ¿Y cómo podrías tú seleccionar ese kernel? O sea, ¿por qué lo seleccionaste? Pero creo que ya te quedó un poco más claro por qué modificar un 1 a 1.2 pues creció en contraste, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Pero con eso es suficiente, no te preocupes. Ah, ¿Listo? vale, profe. Es suficiente. Este es un foro muy laxo, muy suave, es como la primera entrega, entonces no deberíamos tener mucho inconveniente en el momento que lo vayamos a trabajar. Bien. En este momento, denme un segundo, es que quiero verificar cuántos participantes tenemos. Ya estoy acá nuevamente, muchachos. ¿Listo? Entonces, la idea, ¿cuál tenemos en este momento? 13. ¿Listo? Entonces deberían estar 2, 4, 6, 8, 10. Carlos Zárate. Carlos, ¿estás con dos conexiones? Carlos Zárate. Sí, buenas noches. Sí, señor. Lo que pasa es que tengo problemas con el micrófono y con el audio del computador, entonces me toca conectarme desde el celular para escuchar. No te preocupes. Entonces tenemos 11, solamente para verificar. ¿Qué es lo que quiero ver? Que nosotros tengamos 11 y que estén todos acá, listo, para poder, digamos, plantear lo que se necesita realizar. Entonces, aquí en nuestro curso de visión por computador hay un total de 15 participantes. Lógicamente descontamos al profe y estarían 14. Faltarían 3 que espero encontrármelos en la tutoría del día viernes. ¿Listo? Recuerden que nosotros tenemos tutoría el viernes a las 11 de la mañana. ¿Listo? ¿Qué va a suceder entonces? Creería yo que deberían colocarlo todos o deberían responder todos el foro. En caso tal de que alguno no alcance a responder el foro, ¿listo? Como yo me demoré, yo les voy a abrir un poco más de espacio. Aquí se supone que todos ingresaron a excepción de Rafael Steven Ramírez
durante la última hora. Eso significa que todos ya pudieron observar que el foro esté abierto, ¿vale? Si no, seguramente lo van a poder observar. ¿Listo? Que estén en equipos de trabajo, les recomiendo, Sergio, entre en mi equipo de trabajo, ¿cierto? José Hernando y Igor Edilson, porque esos equipos de trabajo son los que les van a dar la posibilidad también de responder el foro. Y no porque no lo puedan hacer, sino que respondiendo vamos a poder identificar cuáles eran las personas que estaban trabajando ahí agrupados. Solamente nos faltaría Rafael Stevens. Si alguno no alcanza a responder hoy bien el foro, por favor, me envía un mensaje y yo le abro la plataforma, será durante esta semana porque fue un error mío, listo, que yo les daré más plazo, más chance para calificarles sin ningún tipo de, digamos, baja nota o disminución en la nota. ¿Listo? Para que quede claro ese pedazo. Vamos a generar entonces posteriormente, durante esta semana, porque en la plataforma, como ustedes lo vieron, aunque está agendada, voy a mostrarles la Open Class, creo que ya pasó. Pues digamos que no apareció aquí. ¿Listo? Entonces, pues por eso no la pude abrir, la abrí directamente por Teams. Entonces voy a agendar otra Open Class. Ustedes cuando pueden, no sé, les va a colocar un horario cualquiera, es para que les quede grabada aquí en la plataforma y no tengamos inconvenientes después. Y en esa Open Class lo único que va a aparecer es el video de grabación. ¿Cuándo va a aparecer? La voy a colocar mañana por la tarde. ¿Listo? No, mañana no alcanzo. El miércoles después de las 7:45. ¿Listo? De hecho, mañana consulto cómo es la agenda y la agendo a las 7:45. Y les dejo el video. ¿Listo? También les voy a dejar el video de esta Open Class de manera directa aquí en el foro de dudas. ¿Listo? Ingresar aquí y formar las tutorías. Y ahí está, tutoría semana, tutoría semanal. ¿De dónde saco yo esa tutoría? O ese link. Ese link se genera desde directamente el correo de la aplicación. La aplicación, si ustedes ingresan a la aplicación Bookings, les tuvo que haber llegado un correo, ¿cierto? Haciendo referencia a que van a utilizar la aplicación Bookings. Y a mí me salen aquí automáticamente que hay gente que solicita, por ejemplo, la tutoría. Les voy a mostrar cómo me sale a mí. Entonces, en Bookings, miren, cuando nadie agenda, el profesor Camilo Roncancio de manera automática hace la reserva. Y él me dice, mire, usted tiene una tutoría para el viernes a las 9. Pues yo evidentemente le he pasado a él con tiempo previo cuándo es la tutoría, ¿cierto? La fecha, para que ellos lo puedan agendar. Y aquí también ustedes podrían hacerlo. Por ejemplo, las de nosotros ya están agendadas para el viernes 2 de febrero y para el viernes 9 de febrero. Esto a las 11 de la mañana. Solamente me uno acá y yo de aquí es que saco el link, ¿cierto? Entonces de aquí le digo copiar el link y se los envío al foro de dudas. ¿Listo? Hasta el momento ninguno se ha conectado. Si necesitan o tienen alguna duda, les agradezco se conecten el viernes a las 11 de la mañana. A veces es muy sencillo lo que necesitan resolver, que le quedó el plazo mal, que por esta semana, ¿no? Que lo voy a, digamos, a dejar ampliado. En caso tal de que se necesite, lo podríamos hacer desde ahí. Las otras semanas no voy a ampliar el plazo. Dudas, preguntas que les pueda resolver. No sé si fue claro lo que tenemos que hacer. Un collage, ¿cierto? Entregar el script, entregar el PDF. Es un PDF el que van a entregar, ¿cierto? En el PDF sale el collage y abajito en la parte del PDF debe salirme el link a donde yo voy de clic y voy y corro el collage. ¿Listo? Recuerden observar la rúbrica. Entonces, si ustedes se van aquí a la rúbrica, y ya con esto vamos finalizando, en la rúbrica van a encontrar de manera automática cómo se va a calificar. No lo pierdan de vista, que siempre aquí lo importante es cómo se va a calificar. Entonces, en ese collage, ¿qué les vamos a pedir? Observen que es muy clara la actividad. Primero, todas las imágenes están relacionadas con el tema, es decir, el collage incluye 31 o más imágenes diferentes. ¿Listo? Y se aplican filtros de forma correcta. ¿Sí o no? Si tiene 10, si tiene 20, si tiene 20 a 30, pues miren que se colocan en notas específicas. ¿Listo? Ahora, las imágenes están organizadas dentro del script de manera armónica. Se dice que deben entregarse, ¿listo? Digamos que no estén unas superpuestas a las otras. Eso es lo que se clasifica aquí, que no estén superpuestas.
Tercero, se coloca el collage de manera horizontal. El PDF debe estar de manera horizontal, ¿listo? Con el código completo desarrollado y ya está. No es más lo que hay que hacer. ¿Es claro? Entonces, no se superpongan imágenes, 31 incluyendo los filtros, y que esté en forma horizontal. No es más lo que tienen que hacer y que tiene que correrse automático, ¿no? Con el np.stack. ¿Listo? Para que lo organice. ¿Dudas y preguntas? Profe, una consulta. ¿Cómo hacía otra vez lo de que se corre automático? Ah, vale. Listo, ahorita va Claudia. Es muy sencillo. Entonces, nosotros estamos ahorita trabajando. Observen el drive que yo acabo de, el collab de lo que acabo de mostrarles. Entonces, en esta clase que acabamos de mostrar, perdón, voy a la mi unidad. En visión por computador. En el que yo les dejé la clase número 2, que complementa evidentemente a la clase número 3, ahí van a encontrar ustedes lo que acabamos de hacer. Entonces, hay una función específica que se llama np de la librería de... ¿Se está cortando la clase o solo a mí? No, no, sí, creo, iba a preguntar, no, está como que cortado. Yo creo A que mí el profe también. tiene problemas. Profe, quedó congelado. ¿Están ahí? ¿Ya está Sí, hablando? Clau. O acá estamos. El profe no está. ¿Alcanzaste a escuchar mi respuesta completa? No, profe, no se escuchó. Bueno, Se quedó va nuevamente. bloqueado. No, El no. profe quedó congelado. Lo descongeló. Vale, va nuevamente entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros necesitamos, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Mostrar un collage. Entonces, para mostrar el collage, la instrucción que nos permite unir las imágenes a modo de collage es esta. ¿Qué tienen que averiguar? Yo la acabo de colocar con NumPy, ¿cierto? La función hstack que coge las imágenes y aquí me las agrupó, obsérvenla, en un array, ¿cierto? Ahí me las agrupó en un array de 2, 3, 4, 5, 6. 6 imágenes. Si yo quisiese complementar ese array, miren que yo podría hacer esto.
¿Listo? Y jugar con esa imagen. Bueno, ahí se me fue seguramente algún error de tipificación. Déjenme ver si no la embarré. Al final, creo que cometí un error. Bueno, espero no la embarró, pero vuelvo a hacerlo. Ahí está en una fila. ¿Listo? Necesito colocarlo en dos filas. Entonces, cuando ustedes necesitan colocarlo en dos filas, aquí le dan coma y agregan la otra fila. Y coma, como un array, ¿cierto? Entonces lo forman en dos stacks o la imprimen una tras la otra. Es una opción. Y colocan el PDF. La que yo busco es que todo el collage salga en una sola imagen. ¿Listo? Está en una sola imagen. Y ustedes simplemente lo ven en un PDF. ¿Cómo hacen? Pues después de que les haya impreso la imagen acá, ustedes le dan un pantallazo, la copian o la guardan y generan el PDF. ¿Listo? Pero debe salir así de manera automática, de modo tal que yo llegue así, corro y el pum, debe salirme el collage ahí. ¿Vale? A eso me refiero con el uso de la función hstack. Ok, pero después podemos unir esas imágenes en un documento, ¿sí? Como para que quede todo en un collage. No, a ustedes les sale el collage completo y ustedes lo que hacen es print pine o lo pueden guardar como una imagen. ¿Sí? Y la pegan en un PDF. O sea, ustedes me entregan el PDF. Lo importante es que el collage que ustedes me entregan el PDF sea el mismo que le genera el script. Esa es la consulta. O sea, que digamos que ¿Sí? si yo que me lo impriman en un 4x4 o en un 8x8. Sí. Ok. En un 4x8 debe salir el mínimo. Ok. ¿Listo? Y tú lo imprimes porque es que de todas maneras vas a necesitar agregar el link. Entonces no va a haber forma de que te salga el link abajo, no. Ahí tú te imprime aquí, tú lo llevas, por ejemplo, no sé, un print paint o un guardar como imagen y la llevas a un documento Word y allá le colocas el link y lo imprimes como PDF y ese es el que subes. ¿Listo? Pero aquí debe correrse y yo debo ver el collage cuando yo lo corro. ¿Listo? Claudia, no sé si tenías alguna duda. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Sobre las tutorías, ¿solamente es en el horario? ¿No hay otra opción? No te escucho bien, Claudia, no sé si pudieses de pronto hablar Las un poco. tutorías solamente es en la opción del viernes en la mañana, profe. Sí, pues es que nos solicitaron un horario y ese horario fue el que dejamos por lo menos para este viernes. Y ya las programaron el profesor Camilo Roncancio. Entonces, la otra sería que intentásemos buscar, pero de algún modo hay que hacer una encuesta, ¿cierto? Les voy a enviar una encuesta por el link del foro de dudas para ver quiénes estarían en disposición de hacerla en otro horario. A mí me gustaría, por ejemplo, que podría ser el martes en la noche, o esa es mi disponibilidad. Lo que pasa es que no quiero es cruzarme con sus horarios de clase. Entiendo, ok. Uh-huh. Y como no los conozco, pues unos tienen unos módulos, otros tienen otros, entonces es complicado para mí. Ok, ¿Listo? Pero lo vamos trabajando, lo vamos hablando, ¿listo? Les voy a enviar una encuesta a ver cómo nos va. ¿Vale? Entendido, profe. ¿Sí, Jefferson? No, profe, diciendo que todo muy claro. Bueno, listo, muchachos. Pues ya se nos va acabando el tiempo, como la Cenicienta. Entonces, recuerden. Profesor, una última pregunta. Sí, este trabajo de la semana 3 es individual, ¿verdad? vamos a mirarlo, no lo recuerdo. Dame un segundo, ya lo miramos. Entonces, semana número 3. Sí, el estudiante de manera individual. Con imágenes propias, acuérdense, no las descarguen, tómenlas con sus imágenes propias. ¿Vale? Listo, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Entonces estaremos charlando en nuestra próxima clase. Recuerden, por favor, listo, que la clase